Estoy saludando a Matías Maita y lo agarré justo cuando servía agua, porque vamos a brindar con agua, Matías. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? En café te brindamos con agua, no Con puede agua. Salud. Secretario de Cultura del municipio de Cafayate. ¿Cómo estás, Matías? Buen Un día. gusto, buen día. ¿Bien? Muy bien. Allí veo, dice, pinto Cafayate, pinto mi país. Y Sí. veo un turista que dice, si el paraíso tuviese un portal sería como Cafayate. Eso lo dice un turista formoseño. ¿Qué es Cafayate, Matías? Cafayate, Digo, ¿el nombre es quechua? bueno, hay tres acepciones que es, digamos, con muchos vocablos prehispánicos, tres vertientes, la aymara, la quechua y la cacana, que son significaciones diferentes de acuerdo a qué vocablo se adhiere. Sí. Entonces hacen alusión y referencia a Cafayate como el pueblo que lo tiene todo, sepultura de penas o peña, Mira vos. y por último Cajón de Agua, que es el que mayor aceptación general tiene. ¿Y el cajón de agua estaría formado dónde? ¿O cómo se entendería esa interpretación? Es todo un tema, Claro, porque está rodeado de ríos, ¿no? O sea, tiene un bueno, río de cada lado. eso es, Allí está eso un es poco la principal. explicación. El Eso- río Loroguasi y el otro, ¿cómo se llama? el Chucha. El Chucha, Los dos ríos que son... que circundan el En Cafayate. realidad, Cafayate está justamente dentro de dos cuencas hidrográficas, que son la del Chucha y la cuenca del Oroguasi. Y las dos Claro. llegan al Cafayate, es todo un tema. Si, si tuvieses que, teniendo en cuenta tu trayectoria, yo quiero contarle a la audiencia que Matías, el apellido Maita en el Valle Calchaquí tiene una enorme fuerza por la secuencia ancestral. Y desde esa perspectiva yo quería decirte, ¿por qué tendrían que venir por qué cuestiones culturales más que nada tendrían que venir la gente a conocer Cafayate? Cafayate tiene, en términos generales, dos cuestiones sobresalientes que uno las aprecia e inmediatamente pisa Cafayate, que son el paisaje natural y el paisaje humano. Esas dos cosas son como muy fuertes, y el que viene y el que tiene la capacidad de asombrarse las percibe inmediatamente. Claro. Pisa Cafayate y el Valle Calchaquí, evidentemente. Yo les contaba justamente ayer a unos amigos que tengo en Rosario que en el año 1960 en Cafayate hay un diario que circulaba en la ciudad de Cafayate y una de las noticias de tapa era enojados porque no los saludan. Les estoy hablando del año 1960. Allí hay un título que dice que un vecino de Cafayate estaba enojado porque otro vecino no lo saludó. Les comento algo. Si hoy vienen a Cafayate, cualquiera de ustedes, sepan que acá en Cafayate la gente los va a saludar como uno más. Y eso no deja de ser una novedad en este mundo donde a veces no nos conocemos con el de al lado, ¿no? Exactamente, bueno, y en eso sí mantiene un poco la esencia de pueblo, Sí. a pesar de que en términos urbanos es una ciudad, pero mantiene la mentalidad todavía de pueblo. Y tiene también la historia misma del pueblo o de la historia misma de Cafayate en los hombros de cada cafayateño. Y eso implica principalmente la conexión con la tierra. Eso creo que es lo más importante. Yo, para Cafayate, y estoy seguro que en el Valle Calchaquí, esa conexión con la tierra que nos permiten muchísimas cosas, que no es solo tierra. Y me acuerdo que un artista cafayateño, don Calixto Mamani, que decía, cuando le preguntaban qué era la tierra, y él decía en pocas palabras, como bien vallisto, la tierra es un misterio, hay vida y muerte, nada más. Eso. Y eso encierra como muchas cosas al mismo tiempo. Y nosotros como cafayateños tenemos ese peso histórico, y el Valle Calchaquí, vuelvo a repetir, de la tierra Íntimamente relacionado. Claro, contacto con la naturaleza, y digamos, en cierta manera a todos nosotros el paisaje natural nos viene encima, digamos. Claro. No podés no tener ese contacto, y el que no lo tenga
está cometiendo un error grave, no solo como cafetín, sino como, Claro. como para la vida personal de cada uno. Hay algo que justamente está resaltando hoy muchos de aquellos que hemos recorrido el valle. Hoy Cafayate está entre las preferencias no solamente de Salta, sino también del norte argentino en general. ¿Cómo ha sido esa evolución, teniendo en cuenta que tú eres nacido y criado en Cafayate? ¿Cómo ha sido la evolución en términos culturales para que hoy sea una referencia cultural también Cafayate? Bueno, hay muchas vertientes, muchas variables para analizar lo cultural en Cafayate. Una, y creo que, repito, la más importante, y vuelvo a remarcar lo que decía hace un momento, el tema de la historia prehispánica y toda la cosmovisión originaria y ese de nuevo contacto con la tierra y con la naturaleza propio de esas comunidades. Entonces, uno varias veces nos consultaban, dice, bueno, pero el Valle Calchaquí ha sido vaciado después de la guerra calchaquíes, ¿cómo puede ser posible que sigan existiendo comunidades? La respuesta sencilla a esa pregunta, tal vez compleja en una primera instancia, es que nosotros llevamos en la sangre El ADN, no solo el ADN, Sí. que es por de por sí ya es mucho, sino la espiritualidad originaria, que es ni más ni menos que vincularnos con la naturaleza, vincularnos con la tierra y entender ese ritmo de vida y esa cosmovisión como propia. Y eso en parte se transforma en una cuestión cultural, que esa vertiente es la más importante. Después tenemos otras cuestiones que son las producciones, el vid, la producción vitivinícola, y cómo los oficios, los peones y todos han estado como vinculados de una u otra manera a la vida de vitivinícola a lo largo de la historia de Cafayate, ¿no? O sea, la tierra generando la comunión de los hombres. Ni más ni menos. Eso sería como una síntesis de incluso O sea, más allá de los dogmas y todo eso. de todo, exactamente, ni más ni menos. Es impresionante. Porque incluso uno lo lleva, digamos, Claro. independientemente de la imposición de cualquier dogma, ¿no? Acá no hablamos ni cristianos ni católicos, Claro. Independientemente de eso, uno la lleva en el ADN, en la sangre, esa cosmovisión, esa espiritualidad originaria que la tenemos. Aún algunos la tienen como a flor de piel, otros no, pero la llevan. Quieran o no, la llevan. Eso, de lo que habla Matías es justamente de que por nuestros rasgos, nosotros es muy fácil que nos digan, bueno, estos son calchaquíes, pero también a lo que se refiere Matías es a la fuerza que significa tener estos rasgos. Estos rasgos que tienen que ver con nuestra esencia o con el génesis de nuestra historia son muy caros a la vida de cada uno. Por eso es que me parece importante justamente estar con un secretario de Cultura que tiene un apellido como Maita, que ha tenido también una enorme presencia en la historia. Yo creo que hay cuestiones que me gustaría que le cuentes. Nosotros ya hemos hablado y están en todos los medios, la cuestión de la quebrada del río Las Conchas, está todo lo que vemos, la Garganta del Diablo, el Sapo, el anfiteatro, muchísimo de lo que ya está. Ahora, me gustaría que me cuentes los lugares específicos donde aquella persona que viene de afuera puede hacer contacto con esto que ha sido especialmente esto que se ha sacado de los yacimientos arqueológicos. ¿Dónde pueden ir? ¿Cuáles son los museos? ¿Qué lugares podemos ir a ver para encontrarnos con eso? Bueno, es una pregunta muy importante porque, digamos, Cafayate en sí, y también una deuda histórica de todos los jefes comunales, intendentes que han estado a lo largo de la historia de Cafayate, de tener un museo arqueológico estatal. Es una deuda histórica, y a la falta de esa deuda, porque Cafayate, el departamento en sí, que incluye a Tolombón, es un yacimiento arqueológico en sí mismo, digamos. El sitio arqueológico de Cafayate es grandísimo. Tenemos, de acuerdo a dataciones realizadas por arqueólogos, un total de 51 sitios arqueológicos con dataciones realizadas. Se
está realizando una carta arqueológica por un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional de Salta, que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Esto con el fin de identificar cuáles son todos estos sitios arqueológicos que están presentes y cuál es su estado. Al margen y a la par de este trabajo que se viene haciendo, la deuda, repito, más importante que tenemos es la de no tener un museo estatal, sabiendo que incluso tenemos el sitio arqueológico por excelencia, que es un monumento histórico nacional, declarado en la década del 40 por la Cámara de Diputados de la Nación, la ruina de Tolomó. La ruina de Tolomón, y justamente uno de los problemas que tenemos es que es privado. Sí, bueno, es un gran problema porque y ahí vamos. Los tolombones han marcado su impronta en la resistencia calchaquí. Fue increíble lo que hicieron, fueron grandes guerreros, y aparte defendían justamente no solamente su raza, sino también una cosmovisión. Totalmente, sí. Según los documentos históricos, en las guerras calchaquíes, que son tres, la primera liderada por Juan Calchaqui, entre otros caciques, pero en el Valle Calchaquí por Juan Calchaqui, y la última, o la tercera, por Pedro Borges, o el falso Inca, que ambos, tanto Juan Calchaqui como Pedro Borges, vivían en Tolomón. Claro. O sea que desde el vamos tiene como una... Es un centro neurálgico. Exactamente. Fue históricamente, y nosotros como municipio tenemos esa deuda con ese una deuda de poner en valor ese lugar histórico que ha tenido Tolomón, ¿no? Bueno, ya estamos difundiendo eso ahora. Sí, exactamente, eso es una. Y la otra es que sí, hay un museo arqueológico en Cafayate, que es el Museo Arqueológico Rodolfo Bravo, que es privado pero con acceso público y voluntario, digamos, el que quiera puede ir con un bono de contribución. Las piezas que hay ahí son una cantidad impresionante, son, bueno, eso, digamos, lo que hizo en cierta manera Rodolfo Bravo y la familia, digamos, resguardar ese patrimonio arqueológico que el Estado no lo pudo, por eso digo que el Estado no lo pudo hacer, y esa deuda es del Estado que tuvo históricamente, digamos, teniendo un sitio arqueológico propio, grandísimo y de la gente, que el Estado no pueda tener eso es como una deuda digamos, que todavía no se puede saldar y es necesaria. Para finalizar, me gustaría que me cuentes qué cosas te gustaría justamente al final de tu gestión verlas realizadas. Dos cosas, que es la que me planteé cuando empezamos. Claro, es justamente una, la concreción del archivo histórico, que ya está, digamos, porque es una pata importante para nuestra cultura, porque sin un pueblo, de nuevo, un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Es necesaria la historia, saber de dónde venimos, por qué llegamos a este lugar, por qué estamos así en Cafayate, cómo llegamos colectivamente a este lugar y cómo colectivamente nos construimos como cafayateños. Desde ese lado, el archivo histórico tiene como una función principal, no solo para el investigador, sino para todo aquel aficionado que quiera y ame Cafayate y quiera saber un poquito más, lo pueden hacer en el archivo, que lo inauguramos en el 2016 y estamos y seguimos inventariando día a día. De manera permanente, claro. Exactamente, ese era uno de los propósitos. El segundo propósito, cuando inicié la gestión, era de tener un museo arqueológico estatal. Eso por una cuestión de una deuda histórica, digamos, de que el municipio pueda administrar un espacio y darle reivindicación al patrimonio arqueológico y al patrimonio histórico. Son dos cosas que son fundamentales. La deuda es esa, y eso es, creo que me gustaría tener, digamos, al finalizar la gestión, estas dos patas fuertes. Y no solamente inaugurar por una cosa es inaugurarla y la otra es sostenerla y que se reinvente constantemente. Claro, porque tiene que activarse más que nada. Que la gente tome en cuenta y digamos, reconozca la importancia de tener un archivo histórico y un museo arqueológico estatal para valorizar nuestra cultura, ¿no? Porque eso es, volviendo y terminando con esto de lo que decíamos al comienzo, nuestra cultura es muy fuerte, pero también es muy débil. Nosotros tenemos muchísima cultura en
en nuestros hombros, pero a veces no nos damos cuenta de ese valor y preferimos adoptar rápidamente cualquier otra cultura antes que reivindicar la nuestra. Y esa infravaloración de nuestra cultura es como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Yo creo que de lo que se desprende, que dice Matías, señores intelectuales, señores escritores, literatos de la zona, allí hay un desafío que no necesariamente tiene que venir desde las instituciones. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función y me parece que es bueno que todos se animen a ponerle la firma a escribir nuestra propia historia, Matías. Así es, y obviamente también como gallisto y como cafeteño llevar con mucho orgullo en la sangre nuestra historia que se inició mucho antes de la llegada de Colón, no como nos quisieron hacer ver durante mucho tiempo. Matías, desde América Canta y Camina te agradecemos y seguramente esperamos que todo se concrete tal cual lo estabas deseando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.